Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a ver líneas notables en el triángulo. Entonces, cuando nosotros tengamos triángulos, estos triángulos van a tener algunas líneas y estas líneas o segmentos de recta van a tener algunos nombres en especial. En una primera parte tenemos la cebiana y esta cebiana es un segmento de recta que viene desde un vértice de un triángulo al lado opuesto que pueda tener ese vértice. Entonces, va a ser un segmento de recta, como podemos ver acá en la figura, donde parte desde un vértice, en este caso del vértice B, y se prolonga hacia el lado opuesto, que sería el lado AC. Entonces, este segmento puede caer en cualquier lugar, solamente va a ser un segmento, no necesariamente puede caer en la mitad de este segmento, o a un costado, simplemente va a ser un segmento donde nosotros quisiéramos proyectarla, donde nosotros podríamos dibujarla al momento de resolver ejercicios. Pero aparte de eso, esta cebiana también se le conoce como transversal angular. Así que esa palabra también se la puede representar o la vamos a relacionar con una cebiana. Y te vuelvo a repetir, esta cebiana va a ser un segmento de recta que parte desde un vértice hacia el lado opuesto que pueda tener. También podemos trazar una cebiana desde el vértice A. Si nosotros trazamos del vértice A, tendríamos que trazarlo hacia el lado BC. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto de ese lado opuesto, lo podríamos trazar. Seguido de esto tenemos otro tipo de segmento que vamos a encontrar dentro de estos triángulos y esa es la mediana. Y cuando hablamos de mediana, como bien dice su nombre, va a caer en la parte central, en el medio, del lado opuesto que nosotros estemos proyectando. Si acá tenemos un triángulo ABC, lo vamos a trazar desde B. Ese segmento de recta va a caer en el punto medio del lado opuesto que podamos tener. Por eso es que su definición va a decir lo siguiente. Es el segmento que une a sus vértices con un centro del lado opuesto. ¿Sí? Entonces acá estamos trazando una mediana desde el vértice B hacia el lado AC. Y esa mediana está cayendo en el punto medio de ese lado opuesto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de línea notable que podamos encontrar en los triángulos. Después de eso, podemos ver la altura. Cuando nosotros trazamos una altura en un triángulo, esa altura va a formar 90 grados con el lado opuesto donde nosotros vayamos a proyectar. Entonces, si parte del vértice B, nosotros lo estamos proyectando hacia el lado AC y ahí podemos ver que forma 90 grados. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un ángulo que es, un triángulo que es de forma obtusángulo, donde un ángulo es mayor a 90 grados? Entonces la altura va a estar fuera de ese triángulo, como podemos ver acá. BH sería la altura en este triángulo. Y si hablamos en un triángulo rectángulo, justo el lado recto que pueda tener, o el ángulo recto, va a estar formada por la altura que va a tener este triángulo rectángulo. Entonces la altura siempre va a formar 90 grados con el lado opuesto que se le pueda presentar. Después de eso tenemos la mediatriz. Y la mediatriz va a ser una recta que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a él. Entonces, si nosotros queremos trazar una mediatriz, si nosotros tenemos acá un triángulo ABC y respecto al lado AC tenemos el punto medio que es P. Entonces, la mediatriz va a pasar por ahí formando 90 grados. Y no necesariamente tiene que partir desde un vértice. Simplemente es ubicar la parte central de un lado y simplemente es trazar esa recta que vaya a formar 90 grados. Después de eso te está dando algunas indicaciones, ¿no? El punto de intersección de las rectas, de las medianas, o sea, cuando nosotros trazamos las tres medianas de un triángulo, el punto de encuentro se le va a llamar baricentro. Cuando trazamos bisectrices, se les va a llamar incentro. Y cuando trazamos alturas, también se les va a llamar ortocentro. Y si trazamos mediatrices, se les va a llamar circuncentro. Entonces, estos tres
o 4 nombres que nos dan son aquellos puntos donde vamos a intersectar estas líneas que vayamos a proyectar desde los vértices de nuestros triángulos. Entonces, muy sencillo, Seviana va a ser un segmento de recta que puede caer en cualquier lado. La mediana es un segmento de recta que parte de un vértice y cae en el punto medio. La altura parte de un vértice y forma 90 grados al lado opuesto, y la mediatriz pasa por un lado opuesto formando 90 grados, y es una recta. Eso es todo lo que tenemos que ver en el tema de la teoría, y ahorita vamos a resolver algunos ejercicios que están en tu guía. 2000 años más tarde. Ya está. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios de tu guía, y el primer ejercicio que tú tienes te da esta figura, y aparte te da como dato que el segmento AF viene a ser una bisectriz. ¿Sí? La figura es esa, un ángulo en el vértice B que vale 80, en el vértice F que vale X, en el vértice C que vale 40. Entonces, cuando nosotros hablamos de una bisectriz, esta bisectriz era un segmento de recta que partía a un vértice, en este caso este vértice A, en dos ángulos iguales. O sea que estos dos ángulos van a tener la misma medida. Pero como nosotros no sabemos y tampoco podemos decir que este puede valer 30-30 o 40-40, vamos a utilizar algunas variables. Nosotros le vamos a decir que esto vale alfa y este otro ángulo también vale alfa. ¿Sí? Al momento de poner ambas variables, estamos diciendo que es una bisectriz, ya que va a partir en dos partes iguales. A partir de eso, vamos a formar una primera ecuación, donde la suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces, eso lo vamos a hacer en esta parte de aquí, donde 2 alfa, todo esto viene a ser 2 alfa, más 80 más 40 es igual a 180 grados. ¿Sí? Este 2 alfa va a bajar tal y como está. Acá vamos a tener 80 más 40. Esa suma nos va a dar 120. Ese 120 va a pasar a restar al 180, entonces tendríamos 180 menos 120. Y eso nos va a dar como respuesta 60. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando alfa va a pasar a dividir, entonces hallaremos que alfa mide 30. Pero no nos están preguntando por alfa, nos están preguntando por x. Pero nos va a servir mucho para poder aplicar lo mismo en este triángulo que estoy sombreando, donde la suma de estos ángulos que estoy sombreando, de esos tres, va a ser igual a 180. Esta propiedad se va a cumplir en cualquier triángulo que nosotros podamos tener. Entonces, tendremos que alfa más x más 40 va a ser igual a 180 grados. Pero nosotros ya tenemos el valor de alfa que lo podemos reemplazar en la segunda ecuación, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tendríamos acá 30 más x más 40, que va a ser igual a 180 grados. Entonces haremos lo mismo, ¿no? Sumaremos 30 más 40, me va a dar 70. Ese 70 lo vamos a pasar a restar al segundo miembro. Entonces tendremos 180 menos 70. X me va a ser igual a 110 grados. Y esta sí sería tu respuesta correcta para el ejercicio 1. ¿Sí? Entonces hay que recordar, cuando nosotros hablamos de una bisectriz, esos dos ángulos van a ser iguales, porque eso es lo que hace una bisectriz. Divide un ángulo en dos partes iguales, o divide un vértice para que tengan dos medidas de dos ángulos de la misma medida. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 3 de tu guía, que te está dando de manera textual. Te dice, en un triángulo ABC, acá ya dibujé un triángulo ABC. ¿Sí? Te dice, se trazan las medianas. Y recordemos que las medianas parten desde un vértice y caen a la mitad o en el punto medio del lado opuesto que se vaya a proyectar. O sea, si yo trazo la mediana AE, este sería E, y no solamente eso, sino que caería en el punto medio, diciendo que este lado o este tramo va a ser igual a este otro tramo. O sea, van a tener la misma medida. ¿Sí? Y también te dice que se traza la mediana BD, o sea que parte de B y va a terminar en D, al lado opuesto que sería de AC.
Y no solamente eso, sino que la mediana cae en el punto medio de su lado opuesto. O sea, estas medidas o estos tramos van a tener la misma medida. Por eso le estoy poniendo el mismo símbolo a ambos. ¿Sí? Y te está pidiendo calcular lo siguiente. Te pide calcular AC dividido entre BD, no, DC más BE dividido entre EC. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a sacar estos datos de la figura que hemos hallado? Muy sencillo, vamos a dar valores a cada segmento que nosotros hemos representado en la imagen. Si este va a tener la misma medida de este de acá, entonces le vamos a decir que esto mide A y esto también mide A. Tú puedes utilizar cualquier otra letra, no hay ningún problema. Y en esta parte vamos a poner que este segmento mide B y que este otro segmento mide B, ya que van a tener las mismas medidas. Por eso va a ser un punto medio. Teniendo estos datos, los vamos a reemplazar en esta parte de acá. Te dice AC. Si vemos que AC va a ser todo este lado, o sea, sería B más B. O sea, en total 2B. Todo eso está dividido entre DC. Y DC solamente tiene un valor de B. Ese valor de B vamos a reemplazarlo ahí. Sigamos entonces en la otra fracción. Te dice BE. Entonces BE sería solamente esto. Y a este segmento le hemos dado una medida de A. Esa A la vamos a reemplazar ahí. Después te dice EC. Cuando hablas de S, te habla solamente de este segmento. Entonces también va a tener un valor de A. ¿Sí? A partir de esos valores que nosotros tenemos, podemos simplificar B, B, podemos simplificar A, o podemos dividir A entre A, nos va a dar 1. Y B, 2B entre B, podemos simplificar y nos va a dar 2. O simplificando te va a quedar acá 2 más 1 y esa suma de 2 más 1 te va a dar 3. Esta sería tu respuesta para el ejercicio 3. ¿Sí? Entonces, hemos visto cómo es que se puede proyectar una mediana desde un vértice que cae en el punto medio, por eso le damos el valor de A y el valor de A, porque como es punto medio, va a tener los mismos valores y también va a tener acá en el vértice B, va a caer en el punto medio, por eso esto va a tener B y esto también va a tener una medida de B. A partir de eso, estamos llevando todos los valores a las fracciones que nos estaba dando el ejercicio, hemos simplificado y hemos obtenido el resultado de 3. ¿Sí? Muy sencillo estos ejercicios. Si nosotros hemos repasado bien la teoría, se nos va a hacer muy, muy fácil estos ejercicios. ¿Sí? Sigamos entonces. Vamos a ver el problema 5 de tu guía. Acá está el problema 5 y te da una figura, ¿no? Te da un triángulo que está ya dibujado en la pizarra, que te da los siguientes ángulos. Te dice esto vale 2 alfa, esto vale x, acá te mide que es alfa, y aparte te dice que BH, como está en la figura, BH va a ser una altura. Entonces, en la teoría nosotros habíamos mencionado que la altura siempre va a formar 90 grados. O sea, esto va a formar 90 grados ahí. ¿Sí? A partir de eso, nosotros vamos a tener que hallar el valor de X, ¿sí? Aparte de eso, te está dando un valor que este ángulo mide 55 grados, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hallar alguna relación entre estos ángulos para poder hallar el valor de X. Y la manera de resolver este ejercicio, vamos a trabajar primero con este triángulo que estoy sombreando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, un ángulo que mide 90 grados, los otros dos ángulos que podamos tener tienen que sumar 90 grados. O si no quieres tenerlo así y quieres aplicar la propiedad donde los tres ángulos en un triángulo suman 180 grados, también los podemos hacer. Y la manera de representar va a ser la siguiente. Vamos a hacer esto de acá para no confundirnos con las otras ecuaciones. Para este primer triángulo vamos a decir que el ángulo de 90 más 55 más alfa va a ser igual a 180 grados. Entonces tendremos acá 90 más 55 más alfa va a ser igual a 180 grados.
Este 90 lo podemos pasar a restar y este 55 también lo podemos pasar a restar. O podemos sumar estos dos términos que nos va a dar 145 y que pasaría a restar al 180, obteniendo el valor de alfa, un valor total de 35 grados. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que va a tener alfa para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, si pasamos a restar, vamos a obtener ese valor de 35. Teniendo este valor de 35, nosotros vamos a reemplazar ese valor en este otro triángulo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 2 alfa más x va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Ya te dije, si tenemos un triángulo rectángulo, los ángulos que son complementos o complementarios van a ser igual a 90 grados. Entonces, o podemos reemplazar este valor, igual el 90 va a pasar a restar al 180 y nos va a quedar 90. Así que lo estamos haciendo de forma directa. ¿Sí? Vamos a reemplazar el valor de alfa en nuestra segunda ecuación. Entonces tendremos 2 por 35 más x, que va a ser igual a 90. Multiplicando estos 2 por 35 vamos a obtener 70. Ese 70 pasará a restar a 90, entonces tendremos que x va a ser igual a 20. ¿Sí? Recordemos que este 20 sale porque nosotros al multiplicar 2 por 35 obtenemos 70. Este 70 lo estamos pasando a restar a 90 y nuestro resultado sería de 20. ¿Sí? Es así como nosotros hemos hallado el resultado de ese ejercicio 5. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios más. Ya está. Seguido de eso tenemos el problema 7 que te está dando en forma de un enunciado. Y a partir de ese enunciado nosotros lo vamos a llevar a una gráfica. Entonces te dice lo siguiente. En un triángulo ABC se traza la altura BH. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el triángulo ABC y le hemos trazado de color negro la altura BH, formando 90 grados. También te dice tal que la medida del ángulo ABH, ¿sí? Entonces te dice acá, la medida del ángulo ABH va a ser igual a 25 grados. ¿Sí? Entonces vamos a analizar a qué ángulo se está refiriendo ABH. Entonces partimos de ABH. Entonces este es el ángulo que está formando y que te da como dato 25 grados. Entonces este ángulo sería el de 25 grados. Después te dice la medida del ángulo C mide 35. La medida del ángulo C, o sea, este ángulo de acá, mediría 55 grados. Ahí está, 55 grados. Vamos a escribirlo mejor de forma recta. Ya está. Y te está pidiendo calcular la medida del ángulo ABC. ¿Sí? Entonces te pide la medida del ángulo ABC. ¿A qué va a ser igual todo ese ángulo? Cuando hablamos de la medida del ángulo ABC, nos vamos a poner también a identificar a qué ángulo se está refiriendo. A, B, C. O sea, se está refiriendo a todo esto. Eso es lo que nos está pidiendo hallar en este ejercicio 7. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos darle un valor a este ángulo. Le vamos a dar alfa, ¿sí? De tal manera que alfa más 55 va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la primera ecuación que sería alfa más 55 grados, que va a ser igual a 90 grados. Este 55 pasará a restar y alfa nos va a quedar como 35 grados. Pero no nos están preguntando por alfa, nos están preguntando por toda esta X o por todo este ángulo, sabiendo que esta X va a ser igual a 25 más alfa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reemplazar para poder hallar el valor de X. Podemos decir que X va a ser igual a 25 más alfa. Pero nosotros ya hemos hallado el valor de alfa, que es 35. Entonces vamos a reemplazar en este valor. Si nosotros sumamos 25 más 35, vamos a obtener un resultado de 60 grados. Y este sí sería nuestro resultado para el ejercicio 7.
Recuerda que cuando tengas un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos siempre te van a sumar 90 grados. Si tú quieres reemplazar, sumar 90 más alfa más 55, este 90 va a pasar a restar al 180 y vas a obtener esta misma ecuación. Así que cualquiera de las dos maneras como lo quieras trabajar es válido. ¿Sí? Igual vas a llegar a esta ecuación. De esa ecuación hemos hallado que alfa es igual a 35. Este 35 estamos reemplazando en el valor de x que abarca estos dos ángulos, o sea, alfa y 25. Entonces, x va a ser igual a 25 más alfa, reemplazamos el valor de alfa y obtenemos el valor de x, que es igual a 60. Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 9 de tu guía, que también te lo da de forma textual y tú vas a tener que hacer una gráfica, ¿sí? Entonces te dice lo siguiente, en un triángulo isósceles, cuando te habla de un triángulo isósceles, te quiere decir que va a tener dos lados iguales. Y en esta parte te especifica que AB va a ser igual a ABC. Entonces, acá yo voy a poner A, acá voy a poner B, y en esta parte voy a poner C, ¿sí? Estos símbolos que le he puesto al costado, indica que este lado va a ser igual a este otro lado. O sea que AB va a ser igual a BC, cumpliendo el enunciado que nos está dando. Aparte de eso, te dice que se traza la bisectriz interior AR. Entonces, la bisectriz la estoy trazando de color negro, ¿sí? Entonces, esta sería la bisectriz que sería de AR. Este punto de acá sería el de AR, ¿sí? Cuando nos hablan de una bisectriz, al igual que en el primer problema, tenemos que recordar que la bisectriz va a partir en dos ángulos iguales al ángulo de un vértice. O sea, este ángulo va a ser igual a este de acá, ¿sí? Pero vamos a terminar de leer lo que te está pidiendo el ejercicio. Te dice que al momento de trazar esta bisectriz, resulta que también va a tener la misma medida al lado RB. O sea, que este segmento que nosotros hemos trazado también va a tener la misma medida al segmento BR o RB, ¿sí? Entonces, acá también tenemos otro triángulo que es isósceles, dos lados iguales. Entonces, ya hemos reemplazado todos los valores que nos está dando el ejercicio 9. Y para finalizar, te pide que calculemos la medida del ángulo ABC. O sea, te está pidiendo calcular este ángulo de acá, A, B, C. ¿Sí? Entonces, esto sería el valor de X que nos están pidiendo allá. Seguido de eso, vamos a recordar lo que habíamos visto cuando teníamos un triángulo isósceles. ¿Sí? Recordábamos, a lados iguales, los ángulos también van a ser iguales. Entonces, si esto es X, este valor también tendrá que ser X. ¿Sí? Para completar este otro ángulo tenemos que recordar la propiedad de la bisectriz. La bisectriz partía en dos ángulos iguales a un vértice. Entonces, si esto es X, esto también va a ser X. Una vez que tenemos este ángulo que es 2X, en el triángulo grande, en el triángulo ABC, tenemos un triángulo isósceles. Entonces, a lados iguales, los ángulos también van a ser iguales. Entonces, si todo esto vale 2X, este otro ángulo tendrá que valer también 2x. ¿Sí? Entonces estamos empleando la propiedad de un triángulo isósceles y también la propiedad de la bisectriz, que partía un ángulo en dos ángulos iguales. A partir de eso vamos a reemplazar o vamos a aplicar la propiedad de la suma de estos tres ángulos es igual a 180 grados. Entonces tendremos x más 2x más 2x, que va a ser igual a 180 grados. Esta propiedad se cumple en cualquier triángulo, eso ya te lo había mencionado al inicio. Entonces podemos sumar acá x más 2x más 2x, vamos a obtener un total de 5x, que va a ser igual a 180 grados. Este 5 que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Y 180 entre 5 obtendremos que x va a ser igual a 36 grados. Y esta sería tu respuesta al ejercicio 9. ¿Sí? Entonces, como te habías podido dar cuenta, acá estamos aplicando todo lo que hemos mencionado en el tema de triángulos. Estamos aplicando, estamos eh, recordando algunas propiedades y también las estamos juntando con las que hemos visto en este tema.
como que las líneas notables que puede tener un triángulo, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy. A ti te corresponde completar los ejercicios que falten. Y si tienes alguna duda, por el grupo de WhatsApp. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.